Bien, jóvenes, vamos a compartir ahora la pantalla y vamos a ver nuestro tercer tema del cuarto bloque. Le corresponde a derechos humanos. Vamos a hablar de derechos humanos, por favor. Los derechos humanos, como la palabra lo dice, es de los seres humanos y están inherentes. ¿Están viendo la pantalla, jóvenes? Disculpen. Sí, profe. Muy bien. Entonces, les repito, este es nuestro tercer tema del cuarto bloque. Aquí prácticamente ya tenemos 30 puntos de zona del cuarto bloque. Ustedes tengan sus actividades listas, se pueden enviarlas siempre al tercero, en donde va a aparecer con 0, pero ya cuando las traslade al cuarto bloque ya van a tener su ponderación de 10 puntos cada una. Muy bien. Entonces, los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son particularidades de todos los seres vivos, de todos los seres humanos, perdón, inherentes a ellos. ¿Qué quiere decir con inherentes? Que vienen desde su nacimiento. Es más, desde antes, desde que un bebé, desde que un embrión está en el estómago de la madre, ya tiene derecho a la vida. Esto es algo que no se le puede quitar a ningún ser humano. Son situaciones que como humanos en algunas oportunidades se ha violado, se ha enajenado, pero eso no quiere decir que dentro de lo social, dentro de lo normalmente, que es una convivencia en un país, los derechos humanos deben de ser siempre respetados. Veamos qué dice aquí. Son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Ninguna otra persona está apartada de de estar bajo la cobertura de los derechos humanos. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Muy bien. ¿En qué consisten los derechos humanos? Los derechos humanos son los que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado, definitivamente, porque si estuvieran garantizados por los Estados, mis queridos alumnos, no existieran guerras, no hubieran conflictos dentro de nosotros mismos, dentro de nuestras etnias, por ejemplo. Viviéramos en un mundo lleno de armonía y de paz. No me lo imagino también, no me imagino cómo sería un mundo donde todo fuera paz y todo, tal vez sería muy aburrido, ¿no? No, sería mejor que hubiera todo, que hubiera mucha paz. Todo. Entonces, a esto se refiere que los derechos humanos existen en un documento, existen tratados en el cual todos los países se comprometen a respetar los derechos humanos. Sin embargo, muchos derechos humanos no son respetados. Prueba de ello es el alarmante nivel de violaciones que hay hacia personas menores de edad con respecto a que no les llega la educación, y la educación es algo casi que obligatorio para todo ser humano. Situaciones como integridad social, por ejemplo, el gobierno debe de garantizar la salud de los ciudadanos, tal vez si no en un 100%, pero por lo menos con la gente que más lo necesite. Hay personas que afortunadamente pueden granjearse los gastos de algún médico, de algún abogado, de algún profesional que necesiten. Sin embargo, hay muchas personas que no. Entonces, los gobiernos, a través de los derechos humanos, deben de garantizar que todas estas personas gocen de estos diferentes derechos. Muy bien. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico, color, religión o idioma. Varían desde los más fundamentales, el derecho a la vida, que eso es lo más fundamental. Ninguna persona puede o tiene derecho de privar la vida de otra persona. Todo mundo que nace, todo mundo que es engendrado, tiene derecho a la vida. Hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos de alimentación, la educación, el trabajo, la salud y la libertad. Un derecho fundamental dentro de los derechos humanos es el derecho a la vida.
Los que complementan ese derecho a la vida, pero que también viene a la par y conforme va creciendo el ser humano, es el de la alimentación, la educación, tiene derecho a ser a un trabajo, aunque lamentablemente no hay demasiadas fuentes de trabajo en nuestro país. Tiene derecho a la salud que es algo que debe tener la estabilidad de las familias dentro de una sociedad y por supuesto a la libertad. Muy bien. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos, para que tuvieran aceptación y para que fueran vigentes dentro de todos los ámbitos, dentro de todos los países, tuvieron que declararse, todos los países tuvieron que reunirse para que esto se quedara plasmado en un documento, y es en donde entra la palabra esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, hace 70 y un poquito más de años. Fue el primer documento legal en establecer la protección universal de los derechos humanos fundamentales. Ya vimos que los derechos humanos fundamentales, el primero es el derecho a la vida, posteriormente a ese tiene el derecho a la educación, a la salud, a una vivienda, a estudiar lo que usted desee estudiar de acuerdo a sus potencialidades. Muy bien. Acaba de cumplir 70 años en 2018, ya tiene un poquito más. Sigue siendo la base de toda ley internacional de los derechos humanos. Sus 30 artículos, que me parecen muy pocos, y de esos 30 artículos pues casi algunos se cumplen y otros no, pero sigamos leyendo. Sus 30 artículos ofrecen los principios y los bloques de las convenciones de los derechos humanos, tratados y otros instrumentos jurídicos actuales y futuros. Esta ley, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento en donde hay 30 artículos que plasman el principio de las convenciones, de toda la gama de formas en que un ser humano puede vivir dentro de los parámetros de lo normal en cualquier sociedad y en cualquier lugar del mundo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, junto con los dos pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, componen la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Existe una Carta Internacional de los Derechos Humanos que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en 1948. Dentro de esa Carta Internacional de los Derechos Humanos está compuesta por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Son las formas en que los derechos humanos están divididos dentro de la Carta Internacional de Derechos Humanos. La Carta Internacional de los Derechos Humanos fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dentro de esa carta hay dos cuerpos. Uno es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, o sea, derechos civiles son como una persona debe conducirse en una sociedad. Los derechos políticos es en cuanto a la gobernabilidad de esas sociedades, la forma de gobierno que esas sociedades necesitan para poder desarrollarse. Y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, por supuesto, es que dentro de una sociedad también deben de haber relaciones económicas y esas relaciones económicas deben de dar derechos, crear obligaciones, todas por igual, sin ninguna distinción. Las sociales, definitivamente los pactos internacionales tienen mucho que ver con las sociedades y las culturales, porque recuérdense que las culturas deben de ser respetadas dentro de todos los ámbitos sociales. Nuestras culturas deben de ser siempre apegadas al crecimiento de una sociedad. Todo esto lo compone la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Características. Existen muchas características de derechos humanos. Y podemos mencionar esta, que es universal e inalienable. Universal porque es para todo mundo,
Inalienable porque nadie puede descartar los derechos que tiene, los derechos que le da la ley. Universal, les repito, es para todo el mundo. Los derechos humanos son para todo el mundo. Inalienable es porque usted no puede descartar, usted no puede decir no tengo derecho a la vida. Bueno, existen casos especiales, ¿verdad? Ustedes saben, los suicidios y toda esa cuestión. Ninguna persona tiene derecho incluso de quitarse su propia vida, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿a qué se refiere este principio de universalidad e inalienabilidad? El principio de universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir con piedra angular? Es la base, es la base. Cuando usted como ser humano viene al mundo, usted definitivamente tiene derecho a todo lo que le corresponde a un ser humano. A esto se refiere el principio de universalidad, que es la base fundamental para ampliar, para hacer crecer estos derechos humanos. Esto supone que todos tenemos el mismo derecho a gozar del derecho humano. Este principio, como se recalcó primero en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se repite en numerosas convenciones, declaraciones y resoluciones internacionales de los mismos derechos. Quiere decir, jóvenes, que cuando hay reunión de países, por ejemplo, para tratar alguna situación de comercio, póngale alguna situación de comercio, entonces se reúnen los países, pero de antemano, antes de tratar la situación del comercio, respetan el ámbito del derecho, de los derechos humanos. Por ejemplo, si vamos a hacer un producto, pero ese producto va a dejar los suelos pobres de parte de Brasil, póngale, porque necesitamos toda la madera de Brasil. Esto es algo que muchas veces sucede y que, ojo con lo que les voy a explicar. Si usted sabe de que toda la madera de Brasil le va a servir para ese producto, todos los países se reunieron para tratar una situación comercial. Mire, yo le voy a brindar al mundo este mueble que les va a servir para las computadoras, pero voy a necesitar toda la madera de Brasil en un tiempo corto y posiblemente Brasil vaya a tener problemas ecológicos. Entonces ahí intervienen los derechos humanos. Recuérdense que la industria es muy poderosa. La industria no se detiene, la industria está terminando con todos los recursos humanos, pero ahí es en donde intervienen los derechos humanos internacionales, porque están los países tratando de tratando de suplir, tratando de aliviar una necesidad de todo el alumnado que necesita muebles para sus computadoras. Ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? Pero para ello va a sufrir un impacto ambiental el territorio de Brasil. Entonces, momento, habrá una comisión en esa reunión que represente los derechos humanos internacionales y va a decir, no, eso no se puede, porque no podemos dejar ese suelo en una situación desastrosa, en una situación de calamidad. Muy bien, ese es un ejemplo en donde intervienen los derechos humanos internacionales. Muy bien. Son inalienables, no deberían de suprimirse a excepción de situaciones. Aquí hay un ejemplo simpático. Cuando decimos que son inalienables, les repito, usted como ser humano no tiene derecho a quitarse la vida, usted como ser humano dice, no quiero mis derechos, eso es imposible. A eso se refiere la palabra inalienable. Esto debe de ir para su glosario. Pero existen situaciones especiales. Vamos a leer qué dice aquí. No deberían suprimirse a excepción de situaciones concretas y conforme a un procedimiento adecuado. Por ejemplo, el derecho a la libertad. Todo mundo tenemos derecho a la libertad, pero, ojo, puede restringirse si una persona es declarada culpable en un delito por un tribunal de justicia. Entonces, las personas que tienen algún delito, ahí sí le van a quitar un derecho, el derecho a la libertad. Es lo que más le duele a uno, a cualquier ser humano, que le quiten su libertad. Entonces, ahí es en donde los derechos humanos definitivamente tienen no es contradicción, sino que es la aplicabilidad de la justicia. Muy bien, continuemos entonces. ¿Hay alguna duda con respecto a este tema? Está suavecito, este tema está suavecito, jóvenes, muy bien. Deben de tener sus diapositivas siempre anotadas porque en base a las diapositivas se hacen los exámenes, ustedes ya se dieron cuenta, de acuerdo al examen que acaban de tener. Veamos otra característica.
Es indivisible. Indivisible, ¿a qué se refiere que es indivisible e interdependiente? Quiere decir que usted no puede dividir su vida. Bueno, me voy a quitar la mitad de la vida y la otra mitad no. No, los derechos humanos son completos, son corpóreos para todos. E interdependientes, ¿qué quiere decir eso? Interdependientes es porque usted tiene sus derechos humanos, su hermano tiene sus derechos humanos, su santa madre tiene sus derechos, es interdependiente. Cada quien, son los mismos, pero cada quien con lo suyo. Muy bien, veamos qué dice la teoría. Esto significa que un conjunto de derechos no puede disfrutarse plenamente sin los otros. Por ejemplo, avanzar en los derechos civiles y políticos facilita el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede disfrutarse plenamente un derecho si no puedo disfrutar otros derechos si no tengo un derecho. Muy bien. Por ejemplo, usted tiene el derecho a la educación, ¿de acuerdo? Y cuando se gradúa, esa forma, esa manera en la cual usted se graduó le da otros derechos. Le da otros derechos económicos. Usted ahora, como contador, usted no va a ir a un lugar y le van a decir, mire, usted como contador va a recibir un salario mínimo y va a trabajar duro y todo. No, usted ya tiene derecho a una mejor posición. Quiere decir que unos derechos le van formando la apertura de otros derechos. No sé si me explico. Profesionalmente, hablando de lo que ustedes están realizando ahora como estudiantes, cada vez que ustedes vienen conocimiento, ustedes van adquiriendo otros derechos. Ustedes van adquiriendo, por ejemplo, ustedes van adquiriendo otros derechos de expresión. Usted ya, cuando usted está platicando con alguna persona, la persona que lo está escuchando le tiene que guardar cierto respeto porque está viendo la posición intelectual en la cual usted le está hablando. Eso es algo que le regresa a usted como un derecho. Usted ya está en una posición. Creo que me logro explicar con esto de que los derechos van en escala, siempre en escala ascendente. Usted siempre va obteniendo más. Muy bien. Vamos a ver qué más dice. De igual modo, la violación de los derechos económicos, sociales y culturales puede redundar negativamente en muchos otros derechos. Igual, unos derechos le dan la opción a disfrutar de otros beneficios, pero también la violación de los derechos, por ejemplo, podríamos citar situaciones muy feas que han sucedido cuando se violan los derechos humanos de una persona y estamos tratando de lograr alguna ayuda económica de algún país, puede ser que nos corten esa ayuda por las situaciones en que uno haya violado ciertos derechos humanos. Tal vez no uno como persona, en este caso son las entidades, son los representantes, son los gobiernos, son las empresas, son las personas que tienen una jerarquía alta los que podrían incurrir en la violación de derechos humanos. Me parece que todo la gente que administra personas, las personas que tienen movimiento de muchas personas, pueden incurrir en el atropello de derechos humanos. Muy bien. Es equitativo y no es discriminativo. Equitativo. ¿Qué quiere decir esta palabrita equitativo? Son palabras que si no las conocen deben de ir a su glosario, por favor. Equitativo quiere decir igual para todos. Eso es equidad. Recuérdense que hay un tema que se llama equidad de género. Al decir equidad de género quiere decir que las damas y los caballeros tienen los mismos derechos. No es nada. Es más, tendrían que tener más derechos las damas que los caballeros. Muy bien. Entonces, cuando decimos que los derechos humanos es equitativo y no es discriminatorio, nos referimos a eso. Cuando decimos que no es discriminatorio, nos referimos a que no vamos a apartar a una persona que es negra de una persona que es blanca, de una persona que es china, de una persona que es bajita, de una persona que es colocha, de una persona que es rubia. No hay ninguna separación. No vamos a separar persona también que es evangélica, no vamos a separar una persona que es católica, ni a una persona que incluso no cree en Dios, que sea atea. Todas las personas tienen los mismos derechos, sin ninguna situación que vaya a incurrir en la discriminación. Veamos qué dice la ley. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
La ausencia de discriminación establecida en el artículo 2 es lo que garantiza esta igualdad. Quiere decir que si no tenemos discriminación, todo el mundo va a ser igual. Lamentablemente, no se puede lograr en un 100% todas estas situaciones que deberían de lograrse, porque existe mucha violación a los derechos humanos. Muy bien. La no discriminación trasciende todo el derecho internacional de derechos humanos. Cuando no hay discriminación, cuando todo marcha de la mejor forma en cuanto a no discriminación, todo el derecho internacional responde, todo el derecho internacional está en una manera plena de la vida. Muy bien. Este principio está presente en los principales tratados de los derechos humanos. Cuando los países se reúnen a tratar de ampliar o de mejorar los derechos humanos, lo primero que viene dentro de esos temas es la no discriminación, definitivamente, porque se discrimina a todo mundo, se discrimina a un niño, se discrimina a una mujer, se discrimina a una persona homosexual, se discrimina a una persona portadora de VIH, entonces existen muchas clases de discriminación. Entonces, este es uno de los temas principales cada vez que se reúnen las personas para ampliar o mejorar los derechos humanos. Siempre se van a reunir para mejorarlos. Eso espero. Muy bien. Asimismo, supone el tema central de los dos instrumentos fundamentales. La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Esos son temas fundamentales que son latentes. Y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Son temas que en realidad, mis queridos alumnos, ni deberían de tratarse. Todo el mundo deberíamos de nacer, crecer y morir sabiendo que a las damas hay que respetarlas, sabiendo que no es un sexo débil, eso es una mentira. Que tengan menos fuerza, que sean más delicadas, que se derramen sus lágrimas antes que uno de hombre, aunque a veces los hombres las derraman más rápido, no quiere decir que sea un sexo débil. La debilidad está en la mente y en el corazón de todas las personas. Ahí es en donde nosotros vemos en realidad quién es fuerte y quién no. Muy bien. Sin embargo, son temas tan duros, tan sofocantes que toda la sociedad está no permitiendo, pero que se vive como que si fuera normal. Ya no se admira, ya no se admiran las personas de la cantidad de noticias trágicas que escuchamos, que leemos, que vemos, y les aconsejo que no se hagan muy amigos de las noticias, es mejor otra clase de entretenimiento. Muy bien. Derechos y obligaciones. Así como nos dan derechos, también tenemos obligaciones. Muy bien. Veamos qué dice la teoría. El 80% de los estados han ratificado afirmativamente sobre los derechos y obligaciones de los derechos humanos. Esto quiere decir que todos los estados, debería de ser el 100%, pero sin embargo hay algunos estados que tal vez no están de acuerdo con cierta situación que otro país propone. Entonces no es el 100% de los países, es el 80% de los estados han ratificado afirmativamente sobre los derechos y obligaciones de los derechos humanos. Al decir ratificado, quiere decir que están de acuerdo. Muy bien. Esto quiere decir que los estados tienen obligaciones y deberes conforme al derecho internacional de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos. Muy bien. Quiero preguntarles a qué hora termina nuestro periodo. 8:10, 8:20. ¿Alguien que me pueda decir a qué hora termina? 8:20, profe. Ah, vale, a las 8:20. Es de 7:30 a 8:20. Bien, gracias. Vale, entonces para terminar, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, como siempre, la obligación de respetarlo significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos? Todos los que ya mencionamos. Ningún estado puede interferir en que las personas disfruten de eso. ¿Qué sucede en los países que existen con guerra y todo esto? Es algo que los derechos humanos ni pasan cerca de esos lugares. Mientras tanto, como personas individuales, aunque tenemos derecho a disfrutar de nuestros derechos humanos, también debemos respetar y defender los derechos humanos de otras personas.
Siempre debemos de hacer uso de empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es, les voy a hablar en el buen chapín, la empatía es ponerse en los zapatos de otra persona. Antes de pensar en mí, voy a pensar en la otra persona. ¿Qué vamos a comer este día? Por ejemplo, si a usted le preguntan qué van a almorzar el día de hoy, bueno, está bien, voy a pensar qué es lo que le va a gustar a mi familia, ¿verdad? No es qué es lo que me va a gustar a mí. Eso es hacer uso de la empatía. Entonces, en los derechos humanos también hay que hacer uso de la empatía. Si yo no quiero que algo me suceda de tal forma, yo no voy a querer también que a otra persona le suceda. Entonces, los derechos humanos, así como nosotros los debemos de reclamar, los debemos de respetar hacia otras personas. ¿Y qué tenemos como actividad de aprendizaje? La actividad de aprendizaje, ya saben ustedes, vamos a anotar el contenido, vamos a investigar una breve definición, no muy grande, pero sí es parte del tema de hoy, pero no logramos terminarlo. Bien, lo mencionamos en la Carta, en la Carta de los Derechos Humanos, que está formada por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Por favor, una breve definición de qué es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que ya lo platicamos, pero lo platicamos resumidamente. Y, y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Son todos los aspectos que un ser humano necesita. Necesita derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Muy bien. Vamos a ampliar nuestro glosario y vamos a enviar a Constancia por medio de plataforma. Muy bien. Ahora vamos a dejar de grabar.